buenos días, hermosas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy os voy a traer una reseña cortita, express, pim pam pum, bocadillo de atún. El último libro que la verdad es que me ha encantado. Vosotras ya sabéis que a mí las reseñas me gusta hacerlas de o libros que me han gustado muchísimo o libros que tienen una fama que no considero que merezcan. Por ejemplo, la última reseña corta del canal, que es de Powerless, ya sabéis mi opinión de Powerless. Pero el último libro que me leí que me encantó y que 100% siento que necesito hacer una reseña porque es un libro que muchísima más gente tendría que estar leyendo es Oscura es la noche, de Raquel Brune. Si me seguís en Goodreads o me seguís en Instagram ya sabréis que yo he hablado de este libro muchísimo porque me ha encantado, así que vamos a empezar con la reseña. Es altamente probable de que haya spoilers, así que si no queréis comeros spoilers voy a intentar avisar, pero si no os habéis leído si no os habéis leído el libro y estáis clicando en este vídeo y estáis viendo este vídeo y no queréis la opción de que haya un posible spoiler, salid, clicad fuera, os estoy avisando ya con tiempo para que la gente luego no se me ponga nerviosa en los comentarios. Voy a intentar avisar de cuando hable de cosas de spoilers, pero yo voy aquí a yapear un rato y ya está, ¿vale? Vale. Vayamos con esto. Mi reseña de Oscura es la noche es un libro 5 estrellas, es un libro que está increíblemente bien escrito porque su prosa es una muy buena prosa, es una muy buena pluma y además es un libro que está ambientado en el norte de la península ibérica, de manera que si sois españoles o si sois portugueses que habláis en español, no creo, pero hola, este libro seguramente os guste muchísimo. Es un libro de misterio, es un libro de casos de policía, es un libro que tiene un poquito de unas vibes spooky, tiene un poquito de drama, tiene misterios y, como ya he avisado en otras redes sociales, es un libro que está en el mismo setting, pero seguimos a dos protagonistas diferentes que están separadas 100 años en el tiempo. Una de ellas es una protagonista femenina que creo que era Candela, sí, creo que era Candela, señorita Candela, que está en 1920 en el Hotel París del pueblo de Santa Bárbara del norte de la península, y la siguiente protagonista femenina es en el 2020, se llama Sandra, es una estrella de rock. A mí las vibes que me estaba dando es que era Taylor Swift antes de Reputation o durante Reputation, porque sinceramente las vibes estaban ahí. Y ambas están eso, en el Hotel París, en el pueblo de Santa Bárbara, en el norte de la península ibérica. Sinceramente el setting me parece increíble. Yo soy de la opinión de que el hotel en sí perfectamente podría ser un personaje más, porque la manera en la que el hotel está es tan importante en la trama de las dos historias que se unen a través del tiempo, es acojonante. Mi reseña en Goodreads os la voy a leer, ¿vale? La he copiado y la he pegado en un documento para tenerla aquí a mano, os la leo, ¿vale? Lo que yo escribí en Goodreads fue: qué lectura más absolutamente increíble, no he sido capaz de dejar de leer hasta terminar el libro sobre las 3 y algo de la mañana. Eso es bastante habitual en mí, pero solamente lo hago por libros que de verdad que merecen la pena. Las dos protagonistas son unos personajes construidos increíblemente bien, tridimensionales, realistas, con sentido y cada uno perfectamente distinguibles del otro. La historia te atrapa por completo con los vaivenes del tiempo entre 2020 y 1920, siguiendo a dos mujeres que se hospedan en el Hotel París de Santa Bárbara, separadas por 100 años en la historia. Las vueltas que da la historia, los reveses, las intrigas, el misterio, los fantasmas, está todo hilado perfectamente, capturando tu atención y tu tensión, manteniendo hasta el final más satisfactorio que haber leído muchísimo tiempo. Sé que hay gente que el final de este libro no le ha gustado o que le ha parecido un poco anticlimático. A mí sinceramente me ha gustado muchísimo porque tenía sentido con respecto a la historia y con respecto a los personajes. Y a partir de aquí voy a ir hablando un punto tras otro sobre las cosas que me han encantado de este libro. El primero, el setting, tanto el pueblo como el hotel, como el norte de España, la utilización de del propio folclore de la península, la manera en el que las leyendas españolas tienen un gran peso en el libro, para mí es sin duda uno de sus mejores settings. Aunque ambos settings son bastante diferentes, es decir, es el mismo setting separado en el tiempo, así que yo voy a hablar de dos settings diferentes. El primer setting, que es Santa Bárbara en 1920 y Santa Bárbara en 2020, no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿vale? No creo que esto se considere spoiler porque está bastante al principio en el libro, pero básicamente Santa Bárbara en 1920 era un pueblo típico para veranear en el norte de la península, es decir, la gente con dinero de Madrid iba a Santa Bárbara a veranear, cosas así, porque tenía un hotel muy grande, que tenía fiestas clandestinas y que el pueblo en sí estaba lleno de vida porque había un cine que en aquella época no era tan habitual, el paseo marítimo por lo visto era precioso, etcétera, etcétera. Yo me imaginaba una especie como de mezcla entre País Vasco, Asturias y Cantabria, con esas playas que tienen acantilados a los lados, pero que luego la bahía es como muy amplia. Y sinceramente la diferencia con el 2020 es porque Santa Bárbara ya ha perdido todo su glamour, es decir, ya es un pueblo
que está pseudo abandonado más. Y en 2020 tanto el Hotel París ya no tiene tantísima afluencia, como el pueblo se ha quedado bastante con la gente local y ya está, ya no es un lugar de veraneo habitual. Y que obviamente pues en 2020 la alcaldesa del ayuntamiento está intentando hacer todo lo posible para que la gente vuelva a Santa Bárbara y vuelva a traer gente y vuelva a traer economía. En este caso tenemos dos protagonistas, que es Candela en 1920 y Sandra en 2020. Sandra es la estrella del rock, Candela es la heredera a una gran fortuna de una señora que vivía en Madrid y que pasaron cosas y se tuvo que llevar a Candela a una casita en medio del bosque. No me acuerdo cómo se llama la casita, pero la casita también era bastante importante en la trama. No me acuerdo del nombre, pero sí que es cierto que tiene esas vibes de típica casa de montaña de gente con dinero, que estaba muy bien. Los personajes principales, tanto Candela como Sandra y el Hotel París, para mí, sinceramente, una de las mejores cosas que tiene el libro son los personajes. Y en este caso me gustó muchísimo como ambas mujeres, pese a que están 100 años separadas en el tiempo, ambas caen de nuevo bajo las expectativas de la feminidad en la sociedad. Me explico, antes de que cerréis el vídeo, me explico. De Candela, en 1920, se esperaba que fuera una señorita, se esperaba que no estuviera en malas compañías, se esperaba que no saliera de fiesta, se esperaba que fuera una señorita callada, sumisa, recatada, que no tuviera una opinión propia o que no tuviera gustos propios. Esas eran las expectativas de las mujeres en esa época. Candela rompe con esos moldes a su manera, porque ella al final la han criado diferente. Se ha criado en medio del monte, se ha criado con los lobos, se ha criado con los animales de la casa, se ha criado al final siendo una hija única con su abuela, que es de quien hereda la gran fortuna, y que al final del día, pues obviamente una mujer que no ha sufrido el yugo de esa época creciendo, al final termina creciendo sabiendo que hay ciertas expectativas con ella, pero no comprendiéndolas, porque es como, ya, pero es que yo no me he criado así, es que a mí lo que me gusta es darme paseos por el monte, no me gusta ponerme taconcitos y hacerme el pelo y esperar a que tú me digas si puedo salir de mi habitación o no. Y Sandra, las expectativas que tiene al final en 2020 son completamente diferentes, pero también tiene un montón de expectativas sobre ella. En este caso Sandra está pasando por un divorcio muy duro con su pareja, está teniendo escándalos alrededor de ese divorcio, de manera que lo único que quiere es huir de Reino Unido y venirse aquí, porque es medio inglesa, medio española, y venirse aquí a un pueblecito donde no la conozca nadie, porque ella lo único que quiere es calma, tranquilidad, para poder, pues simplemente con su guitarra, ser feliz. Y las expectativas que tienen de ella como estrella del rock son completamente diferentes, pero también son un montón de expectativas. Es decir, no puedes enfadarte porque te estás divorciando, porque eso significaría que eres una histérica, etcétera, etcétera, etcétera. Las expectativas de los dos personajes son diferentes, pero ambas están bajo un yugo muy duro de qué es lo que se espera de ti. Tú que eres una señorita en 1920 y tú que eres una estrella del rock en 2020. Y sinceramente, esos paralelismos que no son tan claros, pero que están ahí, a mí personalmente me encantaron. Luego, los personajes secundarios del libro son increíbles, en concreto dos. La cámara, que está en Santa Bárbara en 2020, y el reportero, que está en 2020 con Sandra. De los personajes secundarios de 1920 no quiero opinar mucho porque desvelaría un montón de cosas de la trama que tampoco quiero que vosotros sepáis, pero hay un personaje masculino que también me encanta, que es súper lindo y súper adorable y súper maravilloso y que se merece todo lo bonito de este mundo, y de este árbol no me bajáis. Pero en 2020 hay dos personajes secundarios que son maravillosos. Ella, que es la cámara, es fan de Sandra, se la encuentra, promete que no va a pasar nada, pasan cosas en la trama pero que sinceramente hacen que el personaje sea muy querido. Y luego él, que es un reportero que ha tenido cositas en su pasado que le han hecho estar de ser un reportero de éxito en Madrid a ser un reportero de una cadena chiquitita al norte de España, que va ayudando a la protagonista Sandra a ir desentrañando el misterio de 1920. ¿Por qué? Pues porque la historia está conectada a través del hotel y a través de la música, y pasan cosas en la trama muy interesantes que al final nos van desvelando el misterio poco a poco. Al final la música, porque al final no nos olvidemos de que Sandra es estrella de rock, imaginaos que es Taylor Swift, que a mí me hace muchísima gracia porque precisamente en una partida de rol que tenemos que dirige Kerner, mi personaje, que se llama Marta, es un personaje que está 100% basado en Taylor Swift, no me escondo, pero que justo Mundo de Tinieblas es un setting de rol en el que son pues cosas así, cosas spooky, cosas de mitos, cosas de un poquito de crípticos y tal, y me hace muchísima gracia porque veía a Marta / Taylor Swift muy representada en Sandra / Taylor Swift. Y me encanta, de verdad, me encanta porque pude hacer conexiones y paralelismos con mi propio personaje Marta, con Sandra y con Taylor Swift que me encantaron a lo largo de la historia.
¿Por qué digo esto? Porque la música es un conductor de la trama y de la historia casi que tan importante como el hotel. Por cosas de la música conocemos historias de personajes ya no secundarios ni terciarios, sino de personajes que pasaban por ahí pero que te cuentan cosas importantes sobre la música y sobre lo importante que es la música en las leyendas orales de la península. La música como una herramienta tanto para calmar a las bestias como para enaltecer una fiesta, como para contar tus sentimientos. Es una herramienta utilizada a lo largo del libro de una manera magistral. De verdad me encanta. Cualquier persona que haya sufrido a lo largo de su vida por cualquier motivo y que se haya refugiado en la música puede comprender esta conexión que tiene la música, pese a que está separada en el tiempo. Y me encanta. Y el uso de los mitos de la península, en este caso, y esto es spoiler, el mito del lobisome, creo que se llamaba, que es creo que es un mito real, es decir, es un mito de que hay una persona que no es tanto una persona, es más, ¿cómo decirlo? Es más hombre, o sea, es más lobo que hombre, en este caso mujer. Esto es spoiler, ¿vale? En plan de spoiler. La trama de las leyendas de la península, cómo las utiliza con el tema de manás de lobos y de cómo hay un personaje que es un crítico en sí, uno de los personajes es un crítico en sí, de manera que obviamente vamos a investigar muchísimo a través de las leyendas de los lobos al norte de la península, que por cierto es algo que incluso a día de hoy es muy duro de saber, que hay cazadores que están matando a lobos porque sí al norte de la península, que yo entiendo que si te matan 3 ovejas pues es una pérdida económica en condiciones, pero es que, hermano, el monte de los lobos, es que no te puedes enfadar, es que ellos estaban aquí antes, muchísimo antes que tú, que yo, y que... Pero la manera en la que utilizan los mitos propios de la península, como el lobisome y los críticos y esa tensión de podría no ser nada, pero y si sí que lo es, está extremadamente bien llevado. Y por ejemplo, eso en concreto a mí del libro me encantó. Y a partir de aquí, heavy spoilers. Al final del libro sabemos que la persona que estaba liándola tanto con Sandra y que está enlazada por sangre, por descendencia de las personas importantes de 1920 es la manager de Sandra, ¿vale? Yo lo siento mucho si te has comido el spoiler, te he avisado 3 o 4 veces. Pero la manager de Sandra, hay gente a la que no le gustó que esa persona fuera la antagonista, porque al principio del todo del libro no hay absolutamente ningún tipo de navaja de... que no me acuerdo cómo se llama el recurso literario este, pero que sí. Si lo muestras lo tienes que utilizar, no hay nada que mostrara que la manager iba a ser la mala. Sinceramente a mí me da la sensación de que sí que había un montón de cosas, pero un montón de cosas, que luego la propia Sandra se da cuenta de que estaban ahí, y que si te lees el libro un poquito por encima para darte cuenta, estaban ahí. Está muy bien llevado porque es sutil. Y ese no es el misterio que nosotros desentrañamos. Nosotros desentrañamos el misterio de la conexión entre los 100 años, pero no el misterio de quién es la antagonista o la mala de la película. Y sinceramente me gustó muchísimo, la verdad es que fue un final muy climático para mí, es decir, estaba muy bien llevado. Cuando se mostró que la mala era la manager, a mí me soltó un ¡oh!, porque no me lo esperaba absolutamente para nada, pero una vez que me lo mostraron por delante tenía todo el sentido del mundo que fuera ella, y sinceramente a mí eso me encantó. Y además de eso, la resolución final de los personajes en el bosque y de cómo se enlazan las historias después de los 100 años entre Sandra y Candela. De nuevo, esta parte es spoilers. Cómo Candela y Sandra se encuentran después de esos 100 años, porque al final Candela es la lobisome y tiene una vida muchísimo más larga hasta que o muera o la séptima hija de una séptima hija vuelva a nacer, que teniendo en cuenta los puntos de natalidad que hay en la península, ya te digo que no va a ser dentro de poco, pero el cómo al final del día Sandra sabe perfectamente cuál es el dolor del alma de Candela y cómo hace todo lo posible porque Candela vuelva a su monte querido y esté con su manada y esté con su gente disfrutando de lo que le queda de vida después de haber tenido una vida además muy buena, muy prolífera, viajando y disfrutando. El final para mí fue un final perfecto. Literalmente no tengo absolutamente ningún tipo de contra o de pero con este libro, y eso me gusta muchísimo. Y a partir de aquí se terminan los spoilers, es decir, voy a hablar de mi opinión del libro. Sinceramente, la manera en la que termina el libro me parece perfecta, la manera en la que se enlazan las historias me parece perfecta, la manera en la que los personajes evolucionan dentro de la historia me parece perfecta, los misterios me parecen con la dosis adecuada, con el ritmo adecuado, con la narrativa perfecta. Yo personalmente no le tengo absolutamente ningún tipo de pero
al libro y sinceramente me resulta extraño porque normalmente soy muy tiquismiquis con los libros. También os digo que yo le pongo 5 estrellas a cualquier libro que me haga pasar un buen rato, ¿vale? Es como los escudos en AO3. Yo no voy a estar agarrada. Yo, si el libro me ha gustado, te voy a dar 5 estrellas. Pero que un libro me haya llamado tantísimo la atención, hacía bastante que no me pasaba. Me pasó con Piranesi, me pasó con La vida invisible de Adi Larú, me pasó con Los Juegos del Hambre, me pasó con Red Queen de Victoria Aveyard, me ha pasado con Trono de Cristal, pero sinceramente no me esperaba una pluma tan buena en un libro que me cayó de recomendación de Dan así de aleatorio un día que estábamos grabando los dos juntos. De verdad, un 100%. Raquel Brune, para los que no lo sepáis, tiene canal de YouTube y además ha escrito más cosas. Está de hecho escribiendo ahora cosas de brujitas. Y cuando le he preguntado una cosita por Instagram y me ha respondido, me ha llamado muchísimo la atención sobre ese libro, así que tengo muchísimas ganas de que lo publique para poder leerlo. Así que 100% recomiendo Oscura en la noche, 5 estrellas, o sea, no me puedo quejar más. O sea, perdón, no puedo recomendarlo más, de verdad que no puedo. Raquel Brune como pluma nacional me parece un plumón acojonante. Yo lo siento muchísimo por el lenguaje, pero de verdad que me parece una persona que escribe la prosa y los sentimientos de los personajes de una manera extremadamente clara, sobre todo de los personajes de los que no tenemos el monólogo interno, aún así sabes lo que están sintiendo porque lo describe de una manera muy buena y las recomiendo muchísimo. Tiene canal de YouTube donde también hace hauls y recomienda libros y te hace tus cositas de libros, así que también recomiendo muchísimo que la sigáis porque yo la conocí a ella antes por youtuber que como escritora y cuando me enteré por Dan que tenía un libro publicado fue como un ¿cómo? ¡No way! Y la verdad es que 100% recomendada. Y nada más. El libro, un 10 la trama, un 10 el misterio y un 10 a Raquel Brune. Me ha encantado. Si os ha gustado este vídeo, denle like, suscríbanse y darle a la campanita. Vosotros ya sabéis que yo no tengo horarios, así que si hay vídeo se sube y si no hay vídeo no se sube. Así que dadle a la campanita para no perderos ninguno. WhatsApp ya me está reclamando la comida, así que voy a ir cortando. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Bye.